licenciado. Licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas ¿Están, compañeros? Buenas noches. Siempre es un gusto el dirigirme a ustedes. Veo que ya no tenemos inconvenientes con la participación de los alumnos y siempre bienvenidos. Gracias, Lick, igualmente. Vamos a continuar con lo que tenemos pendiente. Fíjense pues, he estado tratando de explicar en 2 clases para acá el origen del Estado y el derecho. Pero me decía alguien, Lick, yo entiendo por qué nos atrasamos un poco, no atrasado, porque no vamos atrasado, al contrario, la discusión ha sido, y sobre esto vamos a valorar, no lo que venga adelantado o atrasado. Sé lo de menos. Quiero ponerles un libro. Sí, quiero que lo tengan aquí presente. Este libro es importante. Si me preguntan si lo tienen que comprar, no necesariamente, pero tener un libro de estos en el archivo o en la biblioteca de un estudiante es importante. Porque ahorita, por ejemplo, viene la primera pregunta que viene en el examen y quiero que me la contesten de una vez. La pregunta es, diga usted, ¿por qué aparece el programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el curso de Derecho Agrario y Ambiental? ¿Es parte de los acuerdos de paz, licenciado? ¿Es parte de los acuerdos de paz derivado a la firma de los acuerdos de paz? Se introdujo el derecho agrario. ¿Alguien más? Pero está bien, compañero, ahí vamos a ampliar. Está bien, gracias por su participación. No, mi amor. ¿Perdón? ¿Alguien? 9 de qué? El 8. Sigue la pregunta ahí, compañeros, que es de examen. ¿Por qué es importante que este curso esté en el pensum de los abogados? Porque resulta que este curso tampoco está en universidades privadas. Y si está, no está bajo la dinámica que debemos de ir entendiendo. Me recuerdo, a estas alturas de la carrera, ustedes saben que hay una división del derecho, la famosa gran división del derecho, una división de orden privado y otra públicos. ¿Qué materias tiene el derecho privado? ¿Alguien? ¿Cuáles son las materias que miramos en el derecho privado? Administrativo. ¿Alguien me quiere contestar? derecho civil, derecho mercantil. Yo le agregaría derecho internacional privado también. Administrativo. ¿De dónde se sacó administrativo, compañera? A lo que puso Humberto. ¿Perdón? Vos mira cómo han estado. Fíjate que estaba pensando una cosa. Génesis Eso y sí, Los micrófonos, compañeros. busquemos una casa y la pagamos entre todos. Digo, es que la feria y yo nos vamos a cambiar. Génesis Viñatoro, ¿tienes encendido tu micrófono? Ya sabemos que se va a casar. Hasta la luna de miel sabemos. Bien, por favor, compañeros. ¿Qué hablábamos? Era una cuestión bien importante. Ya tenemos la división. Está el derecho público y el derecho privado. Ya hablamos que el derecho privado ahí está, pero una compañera me dijo derecho administrativo. ¿De dónde sacó el derecho administrativo? Y se lo quiero preguntar en serio. ¿O fue solamente por decir? ¿Cuál es la diferencia entre el derecho privado y el derecho público, compañeros? Y les hago estas preguntas. Se supone que esto ya lo manejan ustedes. Sí, el derecho público es el que regula las actividades del Estado y el derecho privado es el que regula las actividades entre particulares. Esa es una definición importante. Entonces, ¿y el derecho? ¿Cuáles son las materias que están en el derecho público, las que conocemos? ¿Cuáles son?
laboral, administrativo. Perdón, la moral, dijo compañero. En el derecho público. Sí. ¿Vale? Derecho público, está el derecho laboral. ¿El derecho a qué? Laboral. Es que yo leí moral. No, laboral. Está bien, el derecho, sí está bien, el derecho laboral. Ajá. ¿Qué más? Laboral, administrativo, 2, penal, 3, constitucional, 4. Y así. los más comunes, los del privado. Los del público. Licenciado, Sí. hay demasiadas personas con los micrófonos abiertos. Yo pienso que deberían de cerrarlos y ir activándolos uno por uno, porque hay unos que lo tienen abierto y no están participando. Fíjate que yo tengo un inconveniente aquí, como somos tantos, 196, no me charlea, tengo que tener un programa para que me charlee algo para poderlo borrar, así que entre todos, digámosle que se calle la gente, por favor. Francisco Sandoval, por favor. Yo soy Francisco Sandoval, mi amigo, no me calle. Wilber Roda, Licenciado, ¿y por qué no lo seguimos? Robin, Brice, Fénix de la Cruz, Francisco Sandoval tienen encendido su micrófono. Es que no sé de dónde apagar eso. Solo se puede de la máquina ya. Aquí podemos ir viendo. Pero hizo unos 186. Bueno, ya no están hablando. Yo creo que ya se callaron, ¿verdad? Bueno. Todavía la... perdón, tengo aquí al licenciado, no lo había presentado aquí al licenciado. Por favor, compañero. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado, gusto saludarle. Gracias, igualmente. Espero que todos estén bien y la clase hoy va a estar bien amena, pónganle mucha atención. Y de esta clase hay muchas preguntas que vienen en el primer parcial, así que pilas. Así es. Bueno, habíamos concluido. ¿Por qué decíamos primero las grandes cuestiones? Y ustedes ven el derecho penal, el procesal penal, el derecho administrativo, el derecho constitucional. No es solamente, y eso es por la invitación que le hago a la compañera entre de derecho público que me diga el derecho administrativo, solo porque aquí lo dije, eso no es así. Debemos de sumar 2 más 2 son 4. ¿Y dónde se encuentra el derecho agrario en las ramas del derecho, compañero? En el derecho público, licenciado. Fíjense que en las demás, el derecho agrario en nuestro país está en el orden y la esencia de las condiciones que ha impuesto precisamente la oligarquía en este país. Y resulta que el derecho agrario, por demás decir de si existe o no existe, porque lo que vamos a encontrar son las distintas leyes. Perdón, licenciado. Isagui, apaga tu micrófono, por favor, compañero. Isagui, apaga tu micrófono. También Jesús David Estrada. ¿Puede apagar el micrófono, compañero? Bien. Decía, pues, que la legislación vigente, la legislación agraria vigente en Guatemala, la vamos a manejar bajo razonamientos de orden privado. Si es el derecho agrario, y como debe ser una rama del derecho público, porque tiende a ser, y aquí vienen los escenarios importantes, porque efectivamente en Costa Rica existen tribunales agrarios, no solo en Costa Rica, en casi todo el mundo, salas agrarias, así como existen jueces penales, jueces civiles. En Guatemala no existe la jurisdicción agraria. Y esa es una gran diferencia entre Guatemala y Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica es Costa Rica y Guatemala es lo que somos? ¿Por qué no hay juzgados de derecho agrario? ¿Por qué no hay salas de derecho agrario?
¿Por qué no está la Corte Suprema de Justicia integrada por valores agrarios? Porque resulta que nosotros los guatemaltecos no la llevamos de ser un país agrícola, pues. Y no está eso. Pero ¿a qué obedecía efectivamente esto? Porque la pregunta todavía está vigente. ¿Por qué el curso de Derecho Agrario, es pregunta de examen, se encuentra dentro del pensum universitario, especialmente del abogado y notario dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales? La pregunta es así como lo están oyendo. ¿Por qué está considerado en el pensum? Pregunto. Buenas noches, licenciado. Quizá ¿Perdón? porque como nosotros somos una carrera de carácter social también, ¿verdad? Y el derecho agrario es un instrumento que contribuye a las relaciones sociales, a la paz social, al desarrollo de la nación, ¿verdad? Eso se me ocurre. No, y buena ocurrencia, compañera. Ojalá que se le sigan ocurriendo cosas así. Está bien. Buenas noches, licenciado. Sí, compañera. Fíjese que yo considero que se le da importancia porque nosotros no somos un país industrial, sino que al contrario, somos un país de agricultor, o sea, en nuestra área rural es bastante inmensa, somos en su mayoría pues campesinos, nos dedicamos a la agricultura, entonces creo yo que por eso es que más que todo se maneja la importancia del derecho agrario. ¿Por qué sí? Yo tengo mi propia teoría. A ver, Siento dígamela, que al aquí en Guatemala no existir como tal un derecho agrario, pienso que es importante que como universitarios lo llevemos porque nos abre la forma de pensar y yo pienso, personalmente pienso que somos el futuro de Guatemala, ¿no? Que al recibir este curso bien podemos hacer un cambio. Permítame, compañero, permítame. Compañero, ¿puede apagar el micrófono? Z2. Sí, perdón, compañero. Z2, apaga tu micrófono. Sí, compañero. Estamos apagando. ¿Alguien tenía la palabra? ¿Quién era? Por favor, perdón. Yo creo que hay distorsión hasta de... Solo el compañero. Es el compañero Z2, licenciado. Debe tener el micrófono abierto. Bueno, miren, compañeros, tenemos estos inconvenientes que es normal. Creo que usted lo puede expulsar de la clase. Ya vuelvo a explicar que no tengo la mecánica para poderlo hacer. Ya encontraré para la próxima cómo poderlo hacer. Y efectivamente lo voy a expulsar. Ahorita se me está distorsionando la comunicación. Me siento un poco incómodo, pero ¿se entiende, compañeros? Sí, licenciado, que se escuche un poco de eco. Buenas noches, Lick. Solo con una sugerencia para la próxima es que cada compañero se identifique con su nombre. No le entendí, compañera. Que como el compañero solo se identifica como Z2. Tal vez por eso no entiende y que pida de que todos tengamos nuestro nombre. Ah, ya pudo ver. Gracias, que sí, el otro compañero. El correo constitucional de él. Bueno, yo creo, a ver si estamos ahí. Qué raro porque en la anterior clase no existía esta charla. Ahorita ya está bien ahí.
Bueno, miren, compañeros, vamos a continuar. Entonces, quise llegar a esto porque me estoy como definiendo todavía que en la clase ustedes no tienen todavía el origen del Estado y el origen del derecho. No se ha definido. Que es la historia la única que nos va a dar efectivamente este escenario. ¿Qué habíamos hablado? Habíamos hablado precisamente de un escenario de la comunidad primitiva. Así es. Y hablamos, a ver si me puedo explicar acá. Ay, disculpe nuevamente, licenciado. Juan Carlos Palencia, ¿tienes encendido tu micrófono? Juan Carlos Palencia, apaga el micrófono o calla el Firulais. Está bien, compañeros, está bien. Si no es así, no somos guatemaltecos. Insisto, dije que íbamos a hablar del origen del Estado y el derecho. Y hemos hablado de la comunidad primitiva un poco, si no es que ya bastante. Y hablamos de que la comunidad primitiva se divide en tres partes, por decir algo, la época del salvajismo, otra vez con marcadores, me vuelvo a quedar sin marcadores. Hablamos de la época del salvajismo, hablamos de la época de la barbarie y hablamos de la época de la civilización. Ya hablamos de la época del salvajismo. Se origina el hombre, no voy a decir otra vez lo mismo, que si viene de los monos, que si viene de donde venga, no importa. Al final de cuentas, históricamente el hombre aparece y no aparece con una laptop. Aparece desnudo, es decir, peludo, porque la naturaleza así lo dejó. Tanto el hombre como la mujer, para dormir, no había tarjetas de crédito. Simplemente estamos hablando que la naturaleza le estaba proveyendo a esta especie de humanoide o de antropoide como una razón de recolección, y el hombre así fue recolector. Pero dije también que para poder vivir en esa naturaleza tuvo que aprender a vivir arriba de los árboles para defenderse del resto de animales que los perseguían, porque resulta que el hombre no es tan diestro individualmente frente al resto de animales. Y el hombre aprendió a vivir en los árboles. Pero también definimos que el hombre bajó, y cuando bajó el hombre, ¿por qué fue que bajó y qué tanto poder tuvo para bajar? Y es efectivamente porque en esta parte el hombre descubre que las relaciones sociales, recuérdense que habíamos hablado del pecho, ¿verdad? La diferencia entre el hombre y la cucaracha, ¿se recuerdan? Cuando el hombre baja efectivamente de los árboles, baja porque ya tiene conciencia de sus relaciones sociales, y cuando baja a la tierra, baja 100 con 100 palos, dije con 100 piedras, y a enfrentar a cualquier animal con estas características. O sea, esa es bien importante comprender las relaciones sociales de producción. Pero ¿qué pasa ahí? El hombre en el camino descubre el fuego, inventa el arco y la flecha, aprende efectivamente que la comunidad, el soporte integrado de la comunidad, da como resultado el avance. Ya estamos hablando de un encaminamiento. El hombre, por supuesto, que no puede subir no puede regresar a los árboles, ya perdió la habilidad que tenían, si quieres, hasta en las manos, en los pies, ya perdió hasta la cola prensil. Estamos hablando de miles de años, vaya, no 2 minutos de lo que estoy hablando, miles de años. Y en esta segunda etapa, el hombre deambula de un lugar a otro siempre en la búsqueda de comida, porque lo más importante para el hombre es, dije, comer.
¿Qué es más importante para ustedes, estudiar o comer? Comer. 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 Los dos, licenciado, Comer, los definitivo. dos. Se pueden comer los libros si quieren, pero la comida es vital. El que no come se muere. Es más, el hombre que no come no le sirve para nada, a la mujer inclusive. ¿O no es cierto, compañeras? Aunque coma también. Todo depende de él. No, pero es en serio, ¿de qué sirve un personaje no alimentado en un hogar? Sí, para nada. A la mujer le sirve uno que trabaje, que sea fuerte, grande y que entienda. Pero eso ya lo vamos a ver después. Pero hay que comer. Lo mismo la mujer tiene que comer, si no va a parir solo hijos enteleridos. Sí, el concepto de la comida es lo más importante. Y yo no he hablado de Dios, yo no he hablado de derecho y no he hablado del Estado. Permíteme, ¿me puedes encender la luz ahí? Quiero ver. ¿Sí? Ahí estamos, qué diferencia. Entonces, ahí estamos. Ahora, en esta época de la barbarie, dije que el hombre descubre el fuego, el arco y la flecha, inclusive en la parte arriba de la barbarie, o sea, en la parte de arriba, vamos a hablar que ya descubre hasta los minerales. Pero hay algo aquí determinante que es importante para... Hay una época que se le conoce como la época del matriarcado. ¿Y qué constituye la época del matriarcado, compañeras? Voy a borrar esto. ¿Se lee, compañeros? Lick, solo salvajismo, barbarie y civilización, ¿verdad? Así es. 1, Gracias, 2 y 3. Gracias, Si quieren ustedes, si lo quieren matematizar, también pueden agarrar a cada uno 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Porque también son estadios. No es lo mismo el primer estadio donde la persona vivía en los árboles y en el estadio 3 que ya bajó. No es lo mismo empezar a caminar en la barbarie cuando en la parte 3 descubrieron el fuego y en la parte 3 hay articulaciones diferentes. O sea, cada momento lleva su escenario de estudio. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿en qué consiste la época del matriarcado? Y aquí era parte de lo que les quiero explicar. Voy a borrar acá. Yo esto lo he visto en una especie de círculo vicioso. Como el hombre es nómada, ahí anda con los palos, ahí anda con las redes, ahí anda caminando, ahí anda los telengues, dirían, allá en mi pueblo. Ahí van con los niños, ahí van con los abuelos, ahí van caminando, buscando comida. Y el hombre aprende, dije, ya ha inventado el arco y la flecha, ya tiene redes. Y el hombre ya se estabiliza en lugares concretos, una especie de campamento en el cual les permitía descansar, ir a recolectar la comida ahí, pero especialmente le daba la oportunidad en la búsqueda efectivamente en la casa mayor. En la casa mayor. Ya sea un hombre y una mujer. ¿Qué significa la casa mayor? Está probado que el hombre empujaba con piedras, flechas, lanzas, pero especialmente con fuego, empujaba precisamente a los mamuts y los desbarrancaban
o sea, los despeñaban. Y esa casa mayor era el que garantizaba efectivamente comida. También garantizaba pieles. El hombre ya naturalmente ya se ha despojado porque ya utiliza pieles, ya no necesita la propia naturaleza, le va desprendiendo los pelos porque ya se abriga inclusive con pieles de los animales cazados o encontrados o qué sé yo. Lo importante es comprender que cuando se cambian a otro campamento, eso era una constante, el cambio de campamentos. El cambio de campamentos. Nómada. Este nomadismo da un lugar de repente a que esto se vuelva una estancia. O sea, nos vamos a quedar ahí. Porque resulta que la mujer le dice al hombre, no, yo no me voy de aquí porque aquí tengo la comida. A ver, ¿cómo está eso? La mujer descubre por primera vez lo que se conoce como la horticultura. El hombre descubre la horticultura, perdón, la mujer. ¿Gracias a qué? Que al llegar a un campamento de estos, se daba cuenta que cuando volvía a regresar en términos de tiempo, lo que se comía ahora estaba germinándose con plantas. Y había plantas que germinaban ahí lo que se había comido. A la mujer descubrió eso. Y lo descubre ella, no lo que se conoce en este valor como el matriarcado, porque estamos hablando de la época del matriarcado y estoy dando el origen de la época del matriarcado. ¿Por qué la época del matriarcado? Que se distingue porque era la época en que la mujer era la que garantizaba efectivamente la comida a la tribu. Era la que garantizaba la comida. ¿Por qué la garantizaba? Porque ella descubre que lo que se comían volvía a germinar. Ella no tenía que ir a caminar a ningún lado. Ese valor de la horticultura no es tampoco, porque alguien me dirá allí, yo digo que si es parte de la inteligencia de la mujer, eso sí no se va a discutir, ¿verdad, compañeros? Inteligentemente la mujer fue la que descubrió. Le costó, pero lo descubrió. Y eso le generó al hombre una estabilidad, si quieren verlo. Pero no era solamente el concepto de entender la época del matriarcado por entenderlo, sino lo que deben de comprender primero es qué fue lo que causó el matriarcado en sus inicios, y fue específicamente una división, lo que se conoce como la división natural del trabajo. Pregunta de examen, diga usted qué es la división natural del trabajo. Entonces vamos a hablar de la división natural del trabajo. ¿Y qué es la división natural del trabajo? Es cuando la mujer, los ancianos y los niños, porque la división natural del trabajo es por edad y sexo. No podía andar una mujer embarazada atrás de un mamut, pues, o un anciano, o una anciana, un niño, o una niña. Alguien se quedaba alrededor de la cueva o el campamento base para hacer cestos, para recolectar ramas para el fuego, para hacer flechas. O sea, alguna actividad tenían también socialmente, económicamente que definir, pero especialmente el escenario es que la mujer
en ese momento tiene una responsabilidad de darle a la comunidad total comida permanente, lo que no se tenía anteriormente. Pero independientemente de que la mujer garantizaba la comida al hombre, el hombre también le daba a la mujer una calidad divina. Porque de la mujer nacía vida y el hombre no podía encontrar una explicación por qué. Simple. Solo sabía que la mujer daba vida y esa era parte de concebir a la mujer como un dios. Claro que más adelante vamos a explicar que la mujer no tiene nada de divina, que el divino es el hombre, no la mujer, porque el que lleva la semilla permanentemente es el hombre y que se la deposita alguna vez a la mujer. Pero ya voy a hablar cuando hable del patriarcado, pero les anticipo que el concepto de la divinidad de la mujer se hace por un lado, porque el hombre también es divino, pues para que no se enojen. O sea que Vicente Fernández nos mintió. ¿Perdón? Ya sepa, sí, Mujeres Divinas, pero da la coba, voy a seguir cantando la canción Mujeres Divinas, ¿está bien? ¿O no es cierto, compañeras? Están muy calladitas el día de hoy, mis compañeras y amigas. Sí, es cierto, Lick. ¿Se está entendiendo, compañera? Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, lo que quiero decir con esto es que efectivamente hay una división natural del trabajo. Y la mujer tiene la responsabilidad material de sostener una tribu. Ahora, ahí no se quedó la sociedad. Recuerden que estamos hablando de la formación económico-social, ¿verdad? Y estamos hablando de la base material, todavía estamos en las fuerzas productivas. En fuerza de trabajo, instrumento de trabajo y objeto de trabajo. Pero, ¿qué dijimos? Que cuando el hombre baja de los árboles para enfrentar al tigre, hablamos de relaciones sociales. Hablamos de la chiche otra vez. Entonces, cuando hablamos efectivamente de esa división natural del trabajo por edad y sexo, se define además de lo económico de la prestación, las características superestructurales caminadas a la divinidad como tal. Bueno, esa es una forma de ver este escenario, la época del matriarcado. Pero ahí no se quedó. Solo una pregunta, compañeros. ¿La época del matriarcado a qué modo de producción pertenece, compañeros? Primitivo. ¿Perdón? Feudal. Feudal. No, Primitivo. eso es antes del Primitivo. La división natural de trabajo. Es pregunta Primitivo, licenciado. Primitivo medio. ¿Cómo van a ver en la época feudal cavernícolas, compañeros? Lástima que no lo tengo enfrente, si no lo doy un coscorrón. Y quise hacer la pregunta porque precisamente por eso, para que estén ubicados en tiempos. Licenciado, pero eso lo del matriarcado, ¿a qué parte de la comunidad primitiva pertenece? Al inicio de la barbarie. ¿Se recuerda que hicimos aquí 3 figuras, 3 círculos? Al salvajismo. No, la barbarie. La barbarie. O sea, Muy estamos bien. hablando del principio de la barbarie o a la mitad de la barbarie. ¿Me explico? ¿Entiende, compañera? Todavía. Sí, licenciado. No, pero dígame en serio porque me da pena, porque lo voy a continuar sosteniendo, no se preocupe de todas maneras. ¿Ya les había enseñado este libro? Ya, licenciado. Ya, licenciado. Bueno, este libro tiene casi toda la estructura del curso, al igual que los otros también. Está también el libro este de...
se los habíamos enseñado? Este es importante. Ese no, licenciado. Bueno, Juan Manuel, apaga tu micrófono. Yo solo tengo el primero, licenciado. El de Gustavo. Bueno, no tiene necesidad de encontrarlos todos. Lo estoy señalando eso porque este también tiene todo el programa. No hay ningún problema. Más lo que nosotros vamos a ir dándoles. Estoy ya ocupándome del primer examen que será dentro de 2 semanas, 3 semanas. Entonces, no se preocupen por... Alguien me decía, y se los quiero repetir, me decía, mire, Lick, yo entiendo que la clase se atrasa porque muchos todavía creen en Santa Claus. Y yo puedo jurar que así es. Entonces, Santa Claus no les va a dejar estudiar, ni les va a dejar caminar su cabeza, y yo creo que ni deberían de estudiar. Y el problema es llevar el Santa Claus hasta para nuestros hijos, ¿no? Y nuestros hijos a nietos, y así se va a ir el círculo vicioso de pobredumbre en la poca definición que tenemos efectivamente en este tema, en el concepto, dice aquí mi compañero. Entonces, como decía la compañera, ¿cuándo empieza la cuestión del matriarcado? Yo quise primero definir efectivamente estos 2 escenarios. Voy a volverlo otra vez para poderlo manejar acá. Estamos hablando aquí dije 3 círculos. Aquí puse salvajismo. ¿Cuáles son las características del salvajismo? Que es eminentemente recolector, eminentemente arborícola. Sus instrumentos de trabajo, si es que los tiene, son rudimentarios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a hablar entonces de la época de la barbarie. O sea, ya no están en el árbol, están caminando. Aquí ya se ha descubierto el fuego. Aquí ya estamos hablando que ya se ha inventado el arco y la flecha. Aquí ya estamos hablando que ya se conozca la cesta, la red. Y estamos hablando de las tribus nómadas. O sea, de un lugar para otro. Y aquí arriba... Vamos a hablar entre acá arriba y el inicio de la civilización, si quieren ustedes, de la época del matriarcado. Pregunto, compañeras mujeres, ¿cómo se origina el matriarcado? Con el descubrimiento de la horticultura. La horticultura. Estoy de acuerdo. Pero ¿cómo llegamos a descubrir la horticultura, compañera? ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que se dio? El cambio de campamentos. Una división. ¿Qué fue lo que se dio? De trabajo. La división. División natural del trabajo. División natural del trabajo. Y esa división natural del trabajo se da por edad y sexo. Y sexo. Es decir, entre mujeres y hombres, pero estamos hablando de las mujeres viejitas. Niños y ancianos. Edad y sexo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿el matriarcado en qué consistió? En que había una disponibilidad material para que el hombre no tenía necesidad de ir de un lugar a otro. Yo, en términos de parodia, le decía a los compañeros, porque no siempre se manejó el matriarcado. Vamos a hablar que al principio y ahí al final de la época de la civilización,
ya vamos a hablar del patriarcado. ¿Y en qué consiste el patriarcado, compañeros? ¿En qué consiste el patriarcado? En el liderazgo, tanto político como económico del hombre. Fíjense que el matriarcado, ¿qué era lo que garantizaba a la mujer? Comida. El hogar. Comida permanente. Yo hago ahí, le decía a los compañeros en una parodia, le decía, me imagino que el hombre, la casa es bien difícil. Me retaría alguno de los 100 y pico que vemos aquí si puede cazar un conejo, seguro que no. Y que no me dé la paja que lo puede agarrar. Uno, quienes hemos estado en la selva, no es fácil encontrar animales. Los animales sí lo ven a uno. Pero si es un caibil, sí lo puede agarrar, licenciado. Bueno, yo creo que el caibil es porque es animal también, ¿va? Exacto. Exacto. No hay diferencia entre otros animales y un caibil. Yo no, miren, compañero, no estoy diciendo que no se case. El cazar implica todo, una técnica, modalidades, y etcétera, etcétera. Pero el animal naturalmente siente el olor a kilómetros, cuadras. O nos ven en la noche. ¿Y nosotros qué nariz tenemos para olerlo? Nada. Menos visión. Es poca la oportunidad que tiene vivir. Yo no digo que no hay ahí condiciones en esa época de esperar una casa. Estamos hablando de la casa mayor, etcétera, etcétera. Pero el escenario era comprometer. Decir, efectivamente, que el hombre llegaba casi normalmente con las manos vacías a la casa. Vaya, pues llevaba de las orejas un conejo, pues. Ya me imagino la mujer va con un conejo. Y esta cosa me trajiste. Pensás que con esta le vas a dar a hartar a toda la retajila de hijos que tenés conmigo. De plano que unos 10 conejos se los pasaste dejando a la otra y a mí solo me traes uno. Cuando me refiero, estamos hablando de reclamos de comida, ¿no, compañero? Es parodia. El tema es que la mujer seguía siendo lo suficiente. Pero aquí entra, yo no he querido hasta decírselo, pero lo tengo que manejar de esta manera para quitarme Santa Claus de encima. ¿Cómo hacer para que haya efectivamente el clic que yo quiero encontrar con ustedes? Aparece efectivamente el patriarcado, porque la mujer viene solamente en este concepto reta al hombre. Y aquí viene la pregunta de siempre. Y yo creo que la vez pasada habíamos quedado en eso. ¿Quién es más inteligente, el hombre o la mujer? El que diga el hombre le pego. ¿Quién es el más inteligente entre el hombre y la mujer, compañeros? Alguien que mujer, Lick. La mujer. La mujer supo poner a trabajar al hombre. Y... No creo, ahí sí no creo. Lo pone a bailar como trompo en la uña, usted, ¿verdad? Hace bailar al hombre como trompo. Yo soy del pensamiento que los dos tienen las mismas capacidades a nivel intelectual, licenciado. Bueno, ya mi compañero se puso formal. Yo creo que ambos se complementan en su naturaleza y como también en su entendimiento y su capacidad se complementan, viendo desde un punto de vista social. Ahora, si lo miramos desde otro punto de vista, ahí sí hay de otro punto de vista diferencia como machista o algo así, sí ya se ve diferente, ¿va?
Según los neurólogos y los psicólogos, la mujer. Dejémoslo ahí, Ciertas capacidades, compañeros, ciertas son las capacidades. más vivas. La mujer le Usted dio la no- inteligencia al hombre. Así es, compañera, no se discute, ya dejémoslo ahí y quédese claro que así es, y yo también comparto su idea. Y si si uno de los compañeros hombres me pone algo diferente, le pongo 0, ¿oye? Y todo el examen. Ahora, ¿quién es más fuerte, el hombre o la mujer? El hombre. El hombre. El hombre. No voy a discutir con usted. Perdón, hay alguna compañera por ahí que está. Ya no voy a discutir con usted. El hombre. Usted fue la pues, que el discutió hombre. aquel día conmigo. Sí. Bueno, Yolanda es, ¿verdad? Barrios. No, Gaby. Gaby. Mire, Gaby, y es en serio. Yo entendí la discusión esa, en aquel momento lo partí del aire de una vez, pero en el escenario yo pretendía decirle lo siguiente, yo hacía una interpretación en esto, decía que cuando el hombre, yo digo que porque la mujer dejó de tener el control político de la tribu y se lo da al hombre a través del patriarcado. ¿Pero por qué el patriarcado? ¿Por qué la sustitución? Yo decía que el hombre, siempre en términos de parodia decía, la mujer le haber dicho al hombre, ¿por qué diablos mejor en lugar de andar con la otra o agarrar en la calle, venite a trabajar aquí conmigo, te voy a dar un pedacito de tierra del mismo tamaño que el mío? Vamos a probar quién trabaja más, quién produce más. ¿Qué era lo más importante para la tribu, compañeros? Hay, por ejemplo, una mujer que dice, ¿qué pasa con las mujeres que tienen 3 hijos en los brazos, pero no se los comen? Yo ahorita quiero hablar de comida. Yo he visto mujeres que tienen 3 hijos en los brazos y he visto hombres que mantienen 10 hijos en su casa. Pero en este caso, la pregunta es que la mujer reta al hombre es solo por encontrar una explicación a un fenómeno económico, social y cultural que surgió en un momento dado. Y la explicación es de 1000 razones, pero esta, por ejemplo, les decía que la mujer había dicho, a ver, venite a trabajar mejor acá, deja de andar de vago. Bueno, el hombre se pone a trabajar con la mujer. Y resulta que el predio de la mujer produce por ella 10 quintales. Y el hombre produce 100,000 quintales en una misma jornada. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto, compañeras, que la mujer solo produce 10 quintales y el hombre 100,000 quintales? Tampoco los 100,000, ¿verdad? Pero unos 2 más. Tal vez por las otras responsabilidades o actividades que se tiene a su cargo la mujer. Quítele los 100,000, póngale 98,000, pues. Acepten la realidad, mujeres, hombre. Pero mire, compañero, esto es parte de la clase. Vaya, no sé, pero lo que sí es cierto es que el hombre sí produce más que la mujer en términos de fuerza. No hay discusión. Yo le puse 100,000, le dije, solo es una broma, pero estamos hablando que el hombre ya retaba a la mujer. Ya ves, le decía el hombre a la mujer, que lo que vos producís no es nada. En cambio, yo sí, mira, produzco hasta para que serte tu papá, tu mamá y toda tu familia. Produzco bienes, pero es por fuerza. La mujer ahí sí que vuelve a caer, como dice la compañera, intelectualmente puso a trabajar al hombre. Entonces, ya estamos hablando
que el hombre. ¿Qué es lo más importante para la comunidad? Yo también me hubiera gustado que la mujer que tenía me hubiera mantenido también. Con hambre, tal vez. Pues, aunque sea con hambre, pero Mantenemos que haga el intento por lo menos. Qué joder. Volviendo otra vez. ¿Qué hace en este escenario donde efectivamente el hombre puede probar que puede sostener mejor que la mujer económicamente, pero por fuerza, insisto? Nunca se me vayan a equivocar y confundir conmigo, compañera. Estoy hablando del concepto fuerza, ya aclaramos con la compañera ahí por qué motivo. Entonces, pero hay algo bien importante, que el hombre también descubre que la mujer no es divina. El hombre descubre que es él, el divino, si lo quieren llamar las mujeres así, y yo creo que sí, nos merecemos que las mujeres nos digan que somos divinos. Tampoco, digámosle el fuerzudo. Suertudo, dice usted. Fuerzudo de fuerza. Hoy de verdad que me estoy divirtiendo en la clase, compañera. Como siempre, el orgullo de la mujer va por delante. Sí, pero esa característica de lo divino se fue. El hombre descubre que uno es el que tiene la semilla y que la va a depositar. Y uno la deposita con la mujer que uno quiera. O quiere, si lo quieren ver de esa manera. Uno es el que decide si es esta, fulana, sultana y mengana. Uno es el hombre el que decide, ¿no? Bueno, en términos de aquella época, machistas. Mujeres hoy por hoy son ellas las que deciden cuántos hijos tener y con quién y cómo y dónde tenerlos. Pero ese ya es un avance cultural. Después. Es un avance cultural diferente. Pero en el día, por ejemplo, hoy viéndole como lo estamos manejando, es comprender que aparece el patriarcado. ¿Y qué tenemos en el patriarcado? Más comida. Pero el patriarcado, que es desde el principio de lo que es como dijimos, este último estamento de la civilización, ya estamos hablando de que ya no es simplemente la horticultura, estamos hablando de extensiones de tierra cosechadas. Entonces aquí se da, y no hemos hablado ni de Estado, ni de derecho, ni de Dios, menos de Cash Luna. Aquí viene ahí la sociedad caminando. No está Santa Claus tampoco ahí, porque ese para mí es lo más importante. Cómo romper ese esquema que naturalmente nos han impuesto como verdaderos valores ciertos. Entonces, vamos a ver que se da en este escenario lo que se conoce como la primera y tercera división social del trabajo. Estamos hablando de la división social del trabajo. Estamos hablando de primera, segunda y tercera. ¿Cómo dijimos que se dio el matriarcado? ¿Cómo dijimos que se dio el matriarcado, compañeros? Por la división natural del trabajo. Y el patriarcado se da por la división
La división social. Social del trabajo. Y vamos a encontrar 3 divisiones en esa época. Bueno, las que existen. Vamos a ver el por qué la primera división social del trabajo es cuando se separan las tribus agrícolas de las tribus pastoras. Si a las tribus agrícolas crecieron, pero también adentro de esas se constituyeron especialidades. Vos, que ya te creamos las gallinas, las cabras, las vacas, o traemos la leche, o qué sé yo. Fue tan grande y tan poderosa que se hicieron también una tribu, que es la tribu pastora. Los ganaderos, pues. Y ustedes ven agricultores y ganaderos, ¿cierto o no? Sí, Lic. ¿Ah? Y ganaderos. Pero aquí viene algo importante. Alguien fabricaba los enseres para recolectar la leche o para hacer arcos, para hacer flechas. Aparecen los artesanos. Aquí. O sea, le servía a los agricultores, hacía los asadones, los rastrillos, la ropa, qué sé yo. Los arneses, ya los caballos, ya era un manejo de tener arneses. Y estamos hablando de las pastoras también, la carne, cuchillos, recipientes para la leche, o bateas para cuajar el queso. Entonces, se dividen las pastoras. Pero hay algo también bien importante, que aparecen los comerciantes, o sea, la tercera. ¿Y qué eran los comerciantes? Las personas más indicadas para ir a cambiar carne por frijol. Guatemala, para ir a negociar la vacuna Sputnik, ¿a qué miembro de la comunidad guatemalteca mandaron? ¿Al peor o al mejor? Al peor. Yo diría que al mejor, yo diría que el que mejor puede. El mejor transero. El más transero, por no decir todo. Mejor hubieran mandado a un futbolista. Seguro. Fue lo peor. Ve qué negociadores los que tenemos los guatemaltecos, compañeros. Se puede imaginar. Ni siquiera llegaba a ser parte de la comunidad primitiva, ese lo hubieran de una vez, se lo hubieran comido. A ese se lo hubieran comido en esa época. Los mejores, los comerciantes, los que llevaban a las flechas, los que daban la leche, los que tenían el manejo de los negocios, efectivamente. Estamos de las clases sociales. Yo no he hablado de derecho y no he hablado de Estado. Decía una persona, ¿cómo es que aparece el Estado y el derecho? Bueno, primero comprender una ley económica, porque aquí tiene que ver la economía, la comida, dije siempre tiene que ver la comida. No otra cosa, no la iglesia, no Dios, no Cash Luna, no Yamatei, no Miguelito. Si cuando nosotros hablamos de sujetos de derecho agrario, no hablamos de los campesinos, pues ¿cómo les vamos a tirar guerra? Los campesinos son sujetos de derecho agrario, sujetos de la relación jurídica. ¿Y cuándo aparece efectivamente el Estado? Llegamos simple. ¿Se recuerdan que les hice aquel cuadro donde le ganamos en quintales a las mujeres? ¿Se recuerdan, compañeras?
Dice aquí un dibujo donde les ganamos que somos más duchos para hacer la comida, ¿cierto? Bueno, no me dejan hablando solo, pues, ¿sí o no, compañeros? Sí, licenciado. Sí, hizo la imagen. Sí, licenciado. Vamos a hacer los mismos cuadros. Es posible que haya pasado un río acá, pero ya estamos hablando de las familias patriarcales. ¿Saben qué es una familia patriarcal, compañero? Ustedes han escuchado las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, y creo que ahí voy a terminar la clase. ¿Han escuchado eso en la Biblia? Las que se comen las unas a las Sí, otras. licenciado, sí he escuchado. Sí, es José el soñador. Bueno, resulta que José no lo quería ni su padre ni su madre, ni los hermanos, ni la... Ahí dice que solo el papá lo quería. Y los hermanos lo odiaban porque era demasiado fino. Finito. Y los hermanos lo escondieron y lo fueron... Ese es lo que dice, lo fueron a vender. Se puede que no lo querían ni los hermanos, ni... No lo quería nadie. Y efectivamente lo compra un personaje que lo vio así exactamente fino para que atendiera los quehaceres domésticos. Era el preferido del padre, licenciado. Y él Sí, ya el no... preferido del padre, entiendo, pero no hacía nada. Por eso es que los hermanos lo vendieron. Era el mimado, pues, en otras palabras. Eso. Pero este tema es ir comprendiendo cómo era. Porque cuando está con los señores, la mujer del, no es del faraón, sino del emperador. Potifar. ¿Cómo se llama este personaje? Potifar. Él prácticamente lo puso de sirviente en su casa. Pero como él no hacía nada, la mujer se le tiró encima y se lo quiso dar porque no hacía nada. ¿Perdón? Es que era divino, como usted dijo que los Pero hombres es que eran las mujeres eran tigras históricamente, ahí sí que miren, no me pueden decir nada, porque la Biblia solo pone a la mujer desde el inicio como perversa y tigra. Pica. Se lo quería desayunar. Almorzar y cenar. Pero este no se dejó, ¿verdad, compañeros? Él no hacía nada. Está fácil, Lick. Viene... La mujer habla ahí de que se hace, se rompe, se golpea y etcétera, etcétera. Para mi criterio es que no se dejó del cuate, pero ese es por darle lugar a la mujer. Si la mujer le da lugar a la Biblia, significa que la mujer es perversa y pícara y pendeja desde históricamente. Pero ¿qué resulta de ese escenario? Al cuate lo meten al bote. Estando en el bote, le adivina sueños. Ay, pobrecito. Le dicen que van a haber 7 años de bonanza y 7 años de sequía. Ahorrar, o sea, que ahí viene el primer planteamiento económico planetario. La primera ley económica, todo tiempo de comida. Vamos a crear la ley de ahorro nacional. No más gastos, solo ahorrar. Porque él adivinó que iban a haber 7 años de bonanza. Y las vacas flacas eran 7 años de sequía. Bueno, el escenario es el siguiente. Venga, aquí, venga. No, venga. Pero solo quería ver de frente, nada más. Ahí pon tu micrófono. ¿Dónde iba, compañeros? Me perdí con eso. Que las 7 vacas eran los años de ahorro. Yo estaba poniendo aquí algo, pero se queda ahí pendiente. Viene, y aquí viene lo más importante, diría yo, que de la cárcel, de ser un delincuente y perseguido, lo nombran ministro de Finanzas.
Aquí en Guatemala es también lo mismo. De la cárcel saltan a presidentes. ¿O cuál es la diferencia? Que Josué sí podía caminar bien. Pero raro. Bueno. Dice la Biblia exactamente que cuando lo nombran, la Biblia dice que llama al pueblo, llega el pueblo, le dice: José, tenemos hambre. Y José les da comida, lo dice así textualmente. Al cabo del tiempo regresa el pueblo, le dice: José, tenemos hambre. Y José les dice: bueno, ¿qué me van a dar a cambio? Bueno, te vamos a dar nuestros instrumentos de trabajo. Y el pueblo se va. Regresa el pueblo y le dice: José, tenemos hambre. Y José le dice: bueno, ¿y qué me van a dar a cambio? Te vamos a dar nuestras tierras. La tierra. No me empuje así. No me empuje así, corazón. No me empuje así porque no estoy diciendo nada. Tan feo. Regresa el pueblo y le dice a José: tenemos hambre, José. Te hemos dado nuestras tierras. Te hemos dado nuestros instrumentos de trabajo. Y tenemos hambre. Y José le dice: bueno, entonces, ¿qué me van a dar a cambio? Y el pueblo responde: te vamos a dar nuestras vidas. Era un maldito esclavista. De esa cuenta metió a 400 años al pueblo judío bajo el imperio esclavista egipcio. Mira esa mansa paloma. No era más que solamente eso. Decíamos en una crítica, por ejemplo, que yo le hacía al Magisterio Nacional en una entrevista, no sé si la vieron por ahí. Decía que están esperando para asumir responsabilidades patrióticas, guatemaltecas, de nacionalismo, los maestros, o están esperando otra vez que Yamatei les aumente el salario como se los aumentó Jimmy Morales o como se los aumentó Otto Pérez Molina. Nunca tienen dignidad para la protesta y el reclamo, que en una oportunidad fueron los baluartes de la Revolución de Octubre, comprometido el magisterio en la revolución, comprometido el magisterio con las relaciones efectivamente con el pueblo. Estamos muy lejos de entender que ese escenario sea el que correctamente debemos sustentar. Bueno, pero ese será el escenario que otro día nos va a permitir continuar. Quería dejar ahí la clase, ahí voy empatado con la otra clase, aunque voy un poco más rápido con ustedes, pero estamos para la próxima clase pendientes de definir qué es lo que exactamente va a entrar en el examen. La primera unidad, por supuesto, qué es la historia, fuerzas productivas, ahí va a encontrar lo que es el esclavismo, la primera del feudalismo, etcétera, etcétera, lo que es la parte del, lo que vamos a estudiar de la parte colonial del derecho, o sea, la primera unidad. Así es que, compañeros, dejo la clase el día de hoy ahí y esperando que vamos a ver la importancia del derecho agrario, finalidades del estudio del derecho agrario, reseñas históricas de las relaciones agrarias de producción, comunidad primitiva, la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo. Y esa es la segunda parte. Sí, la segunda parte. Sí, es la segunda parte. La primera parte lo que vamos a manejar aquí de base y supraestructura. Sí, la supra ya es del segundo. Ajá, es de la segunda. Ajá. Bueno, ya continuaremos en la próxima clase, compañeros, en este escenario. Disculpe la pregunta, ¿podría solo mostrar otra vez la portada del otro libro? Del otro, del... El amarillo.
Del más barato, Lick. Ah, ok, muchísimas gracias. Es que quería ver el autor, Marco Vinicio Castañeda, ¿es verdad? Exacto. Ok, gracias. El profesor, este fue nuestro profesor en la Facultad de Derecho. Fue perseguido, como ustedes no tienen la menor idea. Fue a parar a México, fue un gran catedrático de la Universidad de México. Regresa a Guatemala después de la firma de los acuerdos de paz. Y nuestro amigo desapareció. Un gran maestro. Pero es uno de los libros, y lo tengo todo para estarlo tan. Bueno, pero este es un libro importante que es prácticamente el contenido del curso. Este es básico. Pero este también, ¿verdad? Este es moderno, tiene los contenidos. O sea, no se preocupen siempre por el examen. Vamos a dar esta parte en el programa, primera unidad, ustedes ya saben lo que aparece ahí. De mi parte, buenas noches y muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. La pasan bien, por favor. Les quiero informar que me divertí en la clase el día de hoy. Feliz noche, Lick. Nosotros Qué bueno, también. Bueno. De verdad que sí.